Salis hace tiempo que vive con nosotros y el Museo Tamayo presenta los trabajos más importantes realizados en la última década. Relato de una negociación documenta los resortes de un arte en movimiento. En las caminatas de Francis Salis, el protagonista no es el mismo, sino la ciudad. Para este artista multidisciplinario, el azar que rige sus pasos impone el método para sus obras: crear mientras se camina y reflexionar para criticar mientras se pasea. La curaduría a cargo de Cuauhtémoc Medina presenta 3 ambiciosas obras: Don't Cross the Bridge Before You Get to the River, Tornado y Afganistán. Sabemos que Francis Salis es un artista multidisciplinario, pero platícame cómo fue su llegada a México la primera vez. Acabó una maestría en urbanismo en Venecia. Llegó a la Mixteca, estuvo trabajando un poco más de un año en un programa en donde, en cierta manera, también se topó con la sensación de que ser arquitecto no era algo que beneficiara socialmente, sino que era un método de querer obligar a una sociedad diferente a comportarse de una manera que no le correspondía. Y, en cierta manera, la autocrítica a esa posición de arquitecto también lo llevó a empezar a deambular en la Ciudad de México, esperando que arreglaran sus papeles, por decirlo de alguna manera, y a tomar la determinación de empezar a hacer obras de arte. El arte en movimiento de Francis Salis tiene variados resortes que se presentan en la exposición Relato de una negociación en el Museo Tamayo. Las actividades paralelas del performance y la pintura son documentadas para dar cuerpo a esta muestra del trabajo realizado durante los últimos 10 años. Francis Salis es de Bélgica, pero un trabajo lo trajo a la Ciudad de México, donde descubrió que su vocación era el arte, y aquí se quedó. Pintura y fotografía muy pronto dieron pie a performance e instalaciones. Y aunque los géneros tradicionales marcan la labor cotidiana de Alice, la acción es inseparable de su obra. Relato de una negociación ofrece la crónica de ese proceso. La primera escala de este relato comienza con la idea de crear un puente entre Florida y Cuba con una cadena de barcos que atravesara el Golfo de México. La primera acción se desarrollaba en otras similares. El final es un puente de barcos de juguete entre España y Marruecos que crearon unos niños de Tarifa y Tánger. ¿Cuáles serían los 3 proyectos de Relato de una negociación? Francis se propuso tratar de generar un puente simbólico entre África y Europa en Gibraltar, pero esta vez con niños que desde los 2 lados entraban al mar llevando unas especies de zapatos botes, generando la idea de una migración que uniera este lugar, que es uno de los lugares de tránsito más complicados y más difíciles que hay en el planeta. Por otro lado, entre el año prácticamente 2000 y 2010, casi durante una década, Francis estuvo persiguiendo los remolinos de polvo y viento que se forman precisamente en la primavera en Milpalta. Cuando recogen las milpas y está todo seco, se generan estas tolvaneras que tienen usualmente unos tornados. Y lo que Francis estuvo haciendo es persiguiéndolos casi para cazarlos, en la intención de meterse dentro del torbellino, y tratando de filmar la sección calmada, pacífica, gris, en medio de este caos. Todo eso, además, era una especie de meditación del modo en que este país estaba entrando en esta curva en la que estamos de conflicto, caos y desgracia. Finalmente, Francis fue invitado para tratar de trabajar en Afganistán, y Francis decidió ahí operar en relación a una problemática muy compleja, que es la problemática de la imagen. Por un lado, evocando la destrucción y el rescate de imágenes, por ejemplo, en el campo fílmico, el hecho de que la Cinemateca de Kabul se salvó gracias a el ingenio de sus encargados, y al mismo tiempo tratando de pensar qué representa hacer arte en un lugar de guerra. Entonces, la pieza principal es un video donde hay niños que están jugando la rueda
con carretes de película, embobinándolos y desbobinándolos en un relato que ocupa todas las calles de Kabul. Pero en torno de eso, sobre todo, hizo una multitud de cuadros, de pinturas, mediante la alusión, por ejemplo, a las barras de colores que aparecían antes cuando no había señal en la televisión. Él trata de pensar en qué sería desbordar, criticar y alejarse de la representación que la tele y los medios han generado de un lugar como Afganistán. Un cortometraje da forma a la serie Afganistán. En una pequeña secuencia, Francis Alice encierra el ambiente que se vive cotidianamente en la ciudad de Kabul. La información que da la vuelta al mundo sobre este país determina el relato visual de Alice, quien quiere desnudar de ficciones una realidad en particular. Platícame, ¿por qué este nombre de relato de una negociación? Por un lado, es una frase que está en la bitácora que Francis Alice compuso en la elaboración de los puentes de Gibraltar. El hablar de la negociación entre el proyecto y las circunstancias, como una de las características de toda intervención artística, pero también en particular de la que estaba llevando a cabo. Pero ese título también nos sirvió para pensar lo que es la negociación extremadamente interesante que hay en todas estas piezas entre la elaboración de acciones que tienen un respaldo fílmico, que acaban en videos, y la producción de un pintor. Utiliza una variedad de medios y de posibilidades de conocimiento y figuración para tratar de arribar a sus proyectos, al punto de que aunque hay una imagen central, que frecuentemente es un video, estos desparraban casi un enjambre de imágenes, muchos de los cuales son pinturas. Relato de una negociación de Francis Alice se presentará hasta el 16 de agosto. Posteriormente, la exposición viajará a Buenos Aires, La Habana y Ontario. En el Museo Tamayo habrá también un programa público de actividades alrededor de la obra del artista belga.